humor, amor, paz. Tengo preparado aquí para aclarar qué es esto del tomador de decisiones, porque vieron que si no captamos la onda de qué es el tomador de decisiones, no aprendemos este curso ni a gancho. Bueno, el término tomador de decisiones aparece una sola vez en el curso de milagros en el manual para maestros, pero Ken Wapnick adoptó este término, o sea, se usa mucho en la Fundación para la Paz, para explicar, ¿no? Para que podamos entender, como esa tercera parte de la mente, que es la que Jesús nos invita a considerar cuando nos dice, o nos pregunta en el curso, ¿quién es el tú que vive en este mundo? Eso lo dice en el capítulo 4, sección 2, párrafo 11, oración 8, por las dudas que lo quieras buscar. El tú, que está leyendo un curso de milagros, es el tomador de decisiones, que ha elegido identificarse con el contenido de su mente correcta en la forma de ser un estudiante de un curso de milagros. Yo creo que soy yo esta que está estudiando el curso, pero yo no estoy haciendo nada, porque yo no existo. Bueno, vos tampoco, pero bueno, yo sé que te va a llevar tiempo digerirlo, pero en un momento te vas a dar cuenta. No, es el tomador de decisiones en la mente que decidió estudiar el curso. Debemos recordar que estamos hablando de símbolos. El curso nos habla de la separación como algo que sucedió antes de que hubiera una mente, intelecto o cerebro humano. Por eso no lo podemos comprender intelectualmente el curso. Debido a que la separación es irreal, estamos describiendo algo que es ilusorio. Otra cosa que debemos recordar es que la estrategia del ego es suprimir esta conciencia de nosotros mismos como mentes, fuera del tiempo y el espacio, y mantenernos convencidos de que somos entidades físicas limitadas. Esta capacidad que tenemos como mentes de tomar decisiones, no la podemos ejercer mientras sigamos identificados con el ego, porque estaríamos luchando contra nosotros mismos. El propósito del trabajo con el curso es deshacer esta identificación con el ego. Recuperar esta conciencia de nosotros mismos como tomador de decisiones. No es la iluminación desde el punto de vista del curso. Eso, tomar conciencia de que yo soy el tomador de decisiones, no sería la iluminación. Pero sí necesitamos alcanzar este nivel de autoconocimiento para que podamos reconocer que siempre estamos eligiendo y darnos cuenta que, con acento en la E, que estamos eligiendo y por qué, con acento en la E y separado, lo estamos eligiendo. Es decir, que veamos claramente, en última instancia, que estamos eligiendo la locura. ¿Por qué estamos eligiendo la locura? Porque no sé, porque me olvidé que hay otra alternativa. Pero si recuerdo que hay otra alternativa con A mayúscula, puedo elegir contra la locura. En realidad, solo hay un tomador de decisiones porque solo hay una mente. Pero a un nivel práctico es útil pensar en cada uno de nosotros como teniendo nuestro propio tomador de decisiones individual, lo que significa que cada uno puede elegir entre el ego y el Espíritu Santo independientemente de lo que cualquier otra persona aparente pueda elegir. Pero recordemos que cada fragmento de la mente, esta mente que se fragmentó en millones de pedacitos, cada fragmentito de la mente es holográfico, es decir,
contiene exactamente lo que contiene la única mente. Es decir, que la mente correcta, el tomador de decisiones y la mente errada están en cada una de nuestras mentes aparentemente individuales. Bien. El curso le habla a este tomador de decisiones en la mente y no le habla al yo físico individual que cada uno cree ser, a pesar de que hay muchos que siguen creyendo que sí. Es más, dicen que el Espíritu Santo les habla y que son especiales. Yo no sé. Porque el curso me está diciendo que este curso para dejar de creerme especial. Pero bueno. La identificación es fuerte. Bueno, entonces, en otras palabras, la distinción que se hace sobre a quién o a qué se dirige Jesús no es entre la individualidad y la unidad, sino entre el cuerpo y la mente. Jesús no le habla a los cuerpos, le habla a la mente. El perdón se experimenta en la mente, a nivel individual, mientras todavía creemos que estamos separados uno de los otros. Es solo cuando he aceptado completamente la expiación para mí mismo y como un tomador de decisiones individual, he hecho mi elección final en contra del ego y a favor del Espíritu Santo, que me identificaré completamente con la unidad del Espíritu Santo. Y ya no me identificaré con la individualidad del ego. Con esta elección final, la mente errada desaparece y ya no hay nada entre lo que elegir. Así el tomador de decisiones también desaparece. A eso se refiere el curso cuando desaparecemos, cuando Dios da el último paso, porque ya la mente eligió solo al Espíritu Santo, aceptó la expiación para sí misma. No que yo, porque yo no existo, me voy a iluminar. El personaje no se va a iluminar. Bien, sino la mente. Podríamos preguntarnos, ¿estoy yo en tu sueño o tú estás en mi sueño? Porque esto es como medio confuso, ¿no? Bien, vamos a reflexionar. Todos los eventos en el mundo reflejan un nivel de decisión conjunta para experimentarlos entre las mentes aparentemente separadas que lo comparten. A esto Jung le llamó el inconsciente colectivo. Todos compartimos la misma loquera, sí, todo igual, por igual. Parece que vemos todos los mismos, las mismas montañas, ¿no? Los ríos, toda la cosa. Pero la interpretación de cualquier evento en cada mente individual es lo que va a determinar la experiencia, el tipo de experiencia para esta mente individual. ¿Cómo interpreta esta mente que se cree separada ese evento? Dos individuos pueden pasar juntos por el mismo evento externo y como podemos observar, ¿no? Uno de ellos se puede sentir victimizado y el otro permanecer en paz, debido a cómo elige cada uno ver el evento. Es decir, más concretamente, debido a cómo se ven cada uno de ellos a sí mismos. Si la culpa es real en la mente, los eventos se tomarán personalmente. Si se ha liberado la culpa, se pueden observar los eventos sin ninguna reacción personal. Todo lo que importa en cualquier situación es mi propia reacción a los eventos que estoy experimentando. Solo necesito ocuparme de mi propia interpretación de lo que está sucediendo. Atenti. Cuando estoy analizando uno de mis sueños nocturnos, o sea, cuando estamos durmiendo, yo no estoy preocupada por lo que está pasando en las mentes de las otras figuras del sueño.
ya que todas ellas reflejan simplemente diferentes aspectos de mi propia mente. ¿Se dan cuenta? En el sueño me doy cuenta que solo hay una mente. Y no estoy preocupada por los demás. Acá sí parece que sí, que uno está preocupado por los demás. Tú eres el único aquí, pero es tu mente la única que está aquí, no tu cuerpo. Y aquí no está en el mundo, sino que en un estado ilusorio de separación. Entonces, también podríamos preguntarnos, ¿hay un soñador del sueño solo o hay muchos soñadores del sueño? En el mundo de la separación, en el curso, todo comenzó con la mente una del Hijo de Dios que pareció dormirse y soñar un sueño de separación. Esa mente se dividió en la mente errada y la mente correcta, junto con el poder de la mente de decidir, de elegir entre ambas, que se llama el tomador de decisiones o el soñador. En el sueño solo hay una mente dividida, pero como parte de la defensa del ego contra su propia culpa y ansiedad, para esconderse de Dios y para que su vida no le fuera arrebatada, el hijo adoptó la estrategia del ego de fragmentarse en miles y miles de pedacitos para que Dios no lo pueda encontrar. Claro, porque si fuera uno lo encuentra rápido, pero como hay muchos pedacitos, ahora no se pueden contar. Entonces, todos esos pedacitos aparentemente únicos, que se experimentan como mentes individuales e independientes, ¿sí? Cada pedacito, cada fragmento comparte el mismo contenido básico, como dijimos antes, una mente errada, una mente correcta y el poder para elegir entre ellas. Su elección en favor de la salvación a través de la práctica del perdón no se ve afectada ni depende de ninguna otra mente separada. Cada fragmento de mente no puede ser victimizado por ninguna otra mente, sino que es totalmente responsable de su experiencia. Y al aceptar la responsabilidad por esa experiencia y aprender a reconocer que representa una elección, cada fragmento puede aprender a tomar la decisión en favor del Espíritu Santo en lugar del ego, hasta llegar a reconocer que solo hay una mente. Por eso nuestra práctica aquí parece que lo hacemos como mentes individuales. Y no me tiene que preocupar en absoluto si la otra mente practica el curso de milagros, el Ho'oponopono o el Pipipilili, cualquier cosa, no importa. Yo lo practico en mi mente, sabiendo que todos esos otros en realidad son aspectos de mi propia mente. Y que todo aquello que yo rechazo y ante lo que reacciono en el aparente mundo está en mi mente. ¿Recuerdan el sueño secreto y el sueño del mundo? Es lo mismo. Hay un sueño secreto, que es la mente, que proyectó un mundo y ahora sueña con un mundo. Esa mente está soñando que está en un mundo, pero es lo mismo. Parecen que fueran cosas diferentes, pero no, es lo mismo. Bueno, amigos, espero que les haya servido, lo puedan aplicar esto en sus vidas. Y bueno, nos veremos en los próximos videos con alguna otra aportación que encuentre por allí para seguir trabajando con estas enseñanzas del curso de milagros. Chao, nos vemos.